La vida de un norcoreano común y corriente ya es bastante difícil, pero si recibes entrenamiento militar como norcoreano, eso realmente revitaliza a los ciudadanos comunes y corrientes de este país. Las condiciones de vida son terribles y el control gubernamental es lo suficientemente fuerte como para dominar incluso a los ciudadanos coreanos más duros. Asegúrate de quedarte hasta el final para descubrir qué pasa con los soldados que quieren abandonar este país y más. Hablemos de las cosas horribles por las que tienen que pasar los soldados norcoreanos. Todos sabemos cuáles son las condiciones de vida de los ciudadanos de Corea del Norte, pero pueden empeorar aún más para los reclutas. Las duras condiciones no se deben a la falta de recursos para ellos, sino a que el líder Kim Jong-un no puede dedicar esos recursos a sus soldados. Corea del Norte afirma tener uno de los ejércitos terrestres más grandes, con hasta 1 millón de miembros activos y otros 6 millones en reserva, mientras que muchos otros países permiten a sus ciudadanos elegir si quieren o no servir en el ejército. Este beneficio no se otorga a la gente corriente en Corea del Norte. Todos los ciudadanos norcoreanos deben alistarse en el ejército en algún momento de sus vidas, con muy pocas excepciones. Una vez que a los habitantes de Corea del Norte se les concede la condición de adultos, se los recluta en el ejército. Se cree que hay alrededor de 7,7 millones de soldados entrenados en todo el estado, pero aunque hay muchas personas reclutadas en el ejército, las duras condiciones a las que son sometidos les provocan mala salud y escasa fuerza de combate. Los soldados norcoreanos sirven a su país en diferentes momentos de sus vidas. Las mujeres deben servir en el ejército durante un máximo de 7 años, mientras que los hombres deben servir en el ejército durante 10 años. A los jóvenes norcoreanos que llegan a la universidad se les permite estudiar antes de ser reclutados, pero no pueden trabajar en el campo después de graduarse a menos que hayan servido en el ejército. No es nada sorprendente que la mayoría de la gente común no continúe sus estudios hacia la educación superior, especialmente debido a la falta de educación desde la niñez. Esto los obliga a unirse al ejército mucho antes de lo necesario, pero si un estudiante puede llegar a estudiar en la universidad, esto le ayuda cuando le llega el turno de servir en el ejército. Los científicos norcoreanos solo deben prestar servicio durante 3 años, y aquellos con una licenciatura solo deben prestar servicio durante 5 años. Mientras están en el ejército, a los soldados norcoreanos se les permite regresar a casa de vez en cuando, pero esa no es una oportunidad para pasar tiempo con familiares o amigos. Es más bien un descanso en el que esperan recuperarse por completo y fortalecerse para lo que está por venir. Los soldados alistados tienen una dieta insuficiente en comparación con sus deberes. Se dice que reciben comida de patatas preparada de diversas maneras, y durante el verano, antes de la cosecha de las patatas, no reciben suficiente comida. El hambre extrema es un sentimiento común entre los soldados fuera de la capital del país, Pyongyang. A falta de patatas se les alimenta con papilla de maíz. Su nutrición es tan pobre que los soldados norcoreanos son en promedio varios centímetros más bajos que sus vecinos del sur. Después de que los soldados terminan su entrenamiento rutinario diario y su trabajo prolongado durante un largo periodo de tiempo, las vacaciones en el país de origen son una buena oportunidad para descansar. La mayoría de las veces están demasiado débiles para moverse sin el apoyo de nadie y son atendidos por familiares que los cuidan hasta que se ponen en forma. Una vez que se recuperan por completo, son llamados nuevamente al ejército, pero no todos los soldados llegan tan lejos. Muchos de ellos están tan debilitados que sucumben e incluso mueren antes de poder regresar a casa. Esto resultó ser una preocupación leve para los padres de los soldados reclutas. Están constantemente ansiosos porque no saben si algún día volverán a ver a los niños con vida. Es un ciclo interminable de sufrimiento para los soldados y sus familias. Algunas tropas militares en campos más especializados reciben alimentos para pasar con vida el entrenamiento militar, pero esto es bastante raro. Sin embargo, no obtienen los nutrientes necesarios para una buena salud. Entonces, ¿qué les queda por hacer cuando estoy desnutrido y se dan cuenta de que puedo morir en cualquier momento a causa de esto? La mayoría de los soldados intentan robar comida para complementar su escasa dieta antes de debilitarse demasiado para sobrevivir a las duras condiciones. Pero la policía militar es consciente de ello y la mayor parte del tiempo los envían a patrullar para evitar que sus propios camaradas hagan tales gestos. También se han informado casos de altos oficiales del ejército que enviaron novatos para robar diversos alimentos a agricultores y ciudadanos comunes. Si los soldados novatos no consiguen encontrar suplementos alimenticios, son castigados, lo que hace que la situación sea aún más brutal. El permiso para regresar a casa por un periodo de tiempo es una oportunidad para que los soldados aclaren sus mentes y vistan su propia ropa civil. Usar el uniforme es estándar para la mayoría del personal militar en todo el mundo, pero estos soldados se ven obligados a usar un atuendo incómodo que puede causarles angustia. Durante los gélidos inviernos les dan botas para protegerlos de la congelación, pero como Kim Jong-un no está dispuesto a pagar por cosas de calidad para sus soldados,
En su mayoría les dan zapatos de mala calidad, finos y rellenos de algodón, un material totalmente inadecuado para este tipo de bota que comienza a deteriorarse seriamente después de unos pocos usos. Esto hace que los zapatos que usan les causen diferentes lesiones cada vez que los usan. Además del hambre y las heridas causadas por sus propios equipos militares, la vida de las mujeres soldado en Corea del Norte presenta nuevos desafíos. Las mujeres a menudo tienen que lidiar con insinuaciones no deseadas. Son acosadas por soldados varones. Los oficiales ejecutivos y los comandantes tienen comportamientos indecentes con las mujeres bajo su mando. A menudo comienza con un toque y luego degenera en un acoso digno de un animal salvaje. Lamentablemente estas mujeres no tienen a quien denunciar la situación y tomar medidas contra estos gestos. Si las mujeres se desahogan con el superior que las está acosando, hay muchas posibilidades de que reciban un comportamiento aún más hostil de su parte, dejándolas en una posición peligrosa. Hay alrededor de 180.000 mujeres alistadas en el ejército de Corea del Norte. La mayoría de ellas son propensas a sufrir problemas de infertilidad debido a la desnutrición a la que son sometidas durante los 7 años de servicio militar. Sin embargo, consideran estos problemas algo bueno porque la menstruación durante la desnutrición dificultan aún más las cosas. Pero los comandantes lo tienen más fácil porque ya no tienen obstáculos. Una mujer que logró escapar de estos tratamientos reveló que hubo un comandante que se quedó en su habitación después del programa militar y llamó a varias mujeres alistadas para que lo acompañaran. No se les permitió negarse incluso si sabían lo que les iba a pasar. Una vez que los soldados norcoreanos se hayan adaptado a las duras condiciones, se espera que aprendan diversas actividades militares. Algunas son prácticas militares estándar. Aprenden a manejar armas, a responder a emergencias y a obedecer a su líder, pero algunas de las cosas que se ven obligados a hacer son mucho más aterradoras que el entrenamiento básico. A los soldados se les pide que ignoren sus propios sentimientos y vivan con ellos. En 2017 se informó que Kim Jong-un obligó a soldados norcoreanos a arrojar minas terrestres en el Mar Amarillo. Estos estaban escondidos en las olas de la playa de Donmac, donde explotarían y herirían fatalmente a turistas y residentes locales. Los funcionarios dicen que las bombas estaban destinadas a turistas estadounidenses. En 2017 se reportaron 110 incidentes debido a minas terrestres en esa playa. Es una práctica despiadada, especialmente porque los turistas que visitan esos lugares no pueden descifrar las marcas norcoreanas que indican una zona peligrosa. Como las minas se esconden a solo unos pocos metros del agua, los turistas pueden sufrir incidentes graves. Pero lo peor es que los soldados norcoreanos a los que se les ordena hacer esto, conocen las razones por las que se arrojan estas minas terrestres a las aguas de las playas, pero no se les permite rechazar la carga que reciben. Sin embargo, a muchos soldados norcoreanos les han lavado el cerebro y creen que plantar minas en esos lugares es beneficioso para su país. Aproximadamente el 60% del tiempo que pasan en el ejército aprenden sobre las ideologías de Kim Il-sung que apoyan la idea de que Corea del Norte es superior a cualquier otro país del mundo. Los soldados son entrenados para estar siempre listos para la guerra porque se les enseña que su país está bajo amenaza permanente de guerra. Se sabe que los militares están subordinados a Kim Jong-un y están dispuestos a protegerlo a cualquier costo. Están dispuestos a dar la vida por su líder supremo en cualquier momento. Todo esto porque quiere garantizar que la próxima generación de dictadores pueda vivir en las mismas condiciones de lujo que él. Debido a que el país está tan aislado, no es tan difícil lavar el cerebro a los soldados norcoreanos y sus líderes los influyen fácilmente. Se dan cuenta de que están siendo controlados de forma siniestra y que les están lavando el cerebro, solo cuando logran escapar del país, pero esto es muy difícil y está lleno de riesgos. Incluso si resultan gravemente heridos, todos están preparados para superar cualquier peligro para proteger a su país, sobre todo porque las lesiones forman parte de la vida diaria de los soldados norcoreanos. Cada unidad militar tiene su propio hospital. Desde fuera parece que todos los esfuerzos por montar un hospital para cada unidad son en beneficio de los soldados heridos, pero lamentablemente todo esto no es más que engaños. Cada segmento tiene una instalación llamada Centro de Salud Militar, pero allí no hay medicamentos. Además, si es necesario administrar diversos tratamientos, los soldados deberán pagarlos. En realidad, la mayoría de los medicamentos se basan en alcohol sanitario, lo que significa que la mayoría de los soldados siguen sufriendo incluso si pagan los servicios médicos de su propio bolsillo. Pero si el no soldado enferma tanto que el Estado se ve obligado a abandonarlo, o si muere, no hay compasión por su familia y no se ofrece compensación por nada. Lo único que recibe la familia después de una muerte en el ejército es un certificado que detalla cuánto tiempo esa persona sirvió en los servicios de defensa del país, pero sobrevivir a una experiencia así no es lo mejor. Quienes pasan con éxito la etapa militar, notan con asombro que su personalidad ha cambiado mucho y no pueden volver a cambiar.
La vida militar enseña a los soldados a ser duros e ignorar todo resentimiento, y debido a esto se vuelven muy violentos como resultado de su entrenamiento. Hay muchas quejas sobre los soldados en diferentes localidades y algunas personas prefieren evitar a los soldados a toda costa. Después de sufrir todo tipo de abusos en el ejército año tras año, les resulta muy difícil reintegrarse a la civilización y hay muy pocas posibilidades de vivir sus vidas como lo hacían antes del alistamiento. Quizás se pregunte por qué los soldados no abandonan el ejército en su búsqueda de una vida mejor en otro lugar. De hecho, algunos de ellos lo intentaron, pero es muy peligroso, porque desertar se considera un delito muy grave en Corea del Norte. Es común que los soldados sean ejecutados si intentan cruzar la frontera hacia Corea del Sur. Si son atrapados, pueden considerarse afortunados si los encarcelan y pasan el resto de sus días en la miseria y el hambre. Kim Jong-un encuentra la deserción muy embarazosa porque da mala fama al país que dirige. Entonces, cuando intentan cruzar la frontera a través del río Tumen, son interceptados la mayor parte del tiempo por los guardias fronterizos, quienes nadie les impide abrir fuego contra ellos. Si existe la más mínima sospecha de que un alto militar sabía que un subordinado quería desertar y no lo denunció, lo más probable es que sea castigado de la misma manera que un desertor. Parece que los ejemplos dados por los diversos modos de ejecución o castigo de los soldados desertores fueron suficientes para impedir que desertaran del Estado. El número de soldados que intentan hacerlo ha ido disminuyendo en los últimos años, pero el número total de fugitivos sigue siendo muy elevado. Desde 1953 hasta la actualidad, entre 100.000 y 300.000 norcoreanos han huido de su país a Rusia o China. Se puede ver muy claramente que la vida de los soldados en Corea del Norte es muy desafiante y peligrosa. Solo los más fuertes pueden sobrevivir. Así concluye este video sobre las cosas horribles por las que tienen que pasar los soldados norcoreanos. ¿Sobrevivirías a la vida de un soldado en Corea del Norte? Puedes respondernos en los comentarios. Hush.